Gracias a todas y todos por la generosidad de su tiempo. Gracias al licenciado Carlos Madrid Varela, presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Nos distinguió prologando el libro y otorgó las facilidades para compartirlo en esta sede con las IAPs, asociaciones civiles, donantes y amigos. Agradezco también a la maestra Olivia Gagiola Montaño, directora de Filantropía Estratégica en Promotora Social México, por su confianza y respaldo para esta publicación. Licenciado Carlos, maestra Olivia, estamos conscientes de que el fortalecimiento de las instituciones que atienden a las niñas, niños y adolescentes es prioridad para las instituciones que dignamente representan, como lo es también para Ayúdate a Dar. Por esa razón, celebramos esta alianza. Quiero compartir con ustedes que al realizar el análisis de los resultados de la investigación que hoy presentamos como un libro, llegaron a mí como cascada de agua cristalina incontables recuerdos de diversas experiencias de vinculación con el aquel entonces niños, niñas y adolescentes con quienes tuve la que considero es una de las más grandes enseñanzas de vida: aprender el oficio de educar en entornos abocados a restituir sus derechos, donde lo cotidiano era tener contacto permanente con los efectos que la violencia en todas sus manifestaciones, el abandono y en algunos casos el uso, abuso o adicción a las drogas habían dejado en su cuerpo, en su vida. En la que fue mi casa de formación en el oficio de educar, el trabajo tenía como filosofía el respeto absoluto y amor incondicional. Filosofía que asumí y a la que seré fiel por siempre, a razón de que es en la vinculación, en el cara a cara con el otro, en su pleno reconocimiento, en una relación horizontal, donde se encuentra la posibilidad de humanización y conciencia para liberarse de lo que le oprime. Hoy puedo asumir el yo soy si tú eres, porque para mí no hay otro camino de libertad y autonomía. Hoy, a casi 26 años de haber emprendido ese camino de la formación para la vida, venturosamente sin fin, me considero afortunada, porque la vida me dio un regalo que atesoro en lo más profundo de mi corazón: volver a interactuar con algunos de esos niños y niñas, hoy adultos, a través de las redes sociales y la aplicación de mensajes instantáneos. Estos jóvenes fueron preparados para la autonomía en organizaciones de la sociedad civil, a quienes dediqué este esfuerzo como una forma de honrar su vida en autonomía. He aquí el efecto de formar con amor incondicional. Todos los mencionados en la dedicatoria fueron invitados a este encuentro. 3 de ellos se encuentran aquí: Álvaro Patricio, Rodrigo y Rebeca. Gracias por el regalo de su presencia, de su vida, vida que significa a la mía. De acuerdo con datos del Censo de Alojamientos de Asistencia Social 2015, en el que participaron el DIF nacional y otras reconocidas instituciones, existen en el país 879 casas hogar para menores, de las cuales 636 son asociaciones civiles y 118 son instituciones de asistencia privada, 74 albergues para personas en situación de calle, de los cuales 46 son asociaciones civiles y 4 son instituciones de asistencia privada. Este es el universo de instituciones que interesan a Ayúdate a Dar. Desde nuestro lugar en el sector filantrópico, contribuimos a que se consoliden como instituciones con una infraestructura funcional y con apego a los lineamientos de protección civil vigentes, que faciliten la atención residencial o ambulatoria en un entorno sociofísico y simbólico intencionado y reparador. En Ayúdate a Dar existe la convicción de que las instituciones que apoya, hasta el momento son 61, dirigen esfuerzos para contribuir al cumplimiento de varios de los objetivos del desarrollo sostenible. Las instituciones a las que ha sido posible beneficiar favorecen el acceso a la alimentación, al agua y saneamiento, a la educación y a la salud y bienestar.
fomentan la igualdad de género y algunas de ellas brindan formación para alcanzar la vida autónoma. Los efectos de su trabajo impactan de forma positiva en la vida de sus residentes y en el equilibrio de las desigualdades. En México, la violencia sigue siendo un reto a enfrentar en todos los ámbitos de la vida social. No estamos aquí para contar los daños, pero entre los afectados se encuentran las niñas, niños y adolescentes, víctimas de delitos graves como la trata de personas con diversos fines de explotación, la desaparición, feminicidios, asesinatos y la incursión a grupos de la delincuencia organizada, a lo que se suma la dolorosa migración no acompañada, provocada por la necesidad de huir de la violencia, la pobreza, los desplazamientos forzados y, en breve, por el cambio climático que nos tocará a todos a causa de la explotación que hemos hecho de la naturaleza. Hoy, formar para la autonomía también es un reto para quienes brindan servicios de asistencia social por falta de recursos para su operación y sustentabilidad. El libro que hoy compartimos con ustedes tiene la pretensión de contribuir con las instituciones desde donde nos es posible hacerlo y mantener presente la necesidad de brindar un acompañamiento intencionado. Les invito a leer entre líneas. Es necesario esforzarnos por comprender qué significa la autonomía hoy. Enseñar exige saber escuchar, nos dice Paulo Freire. He aquí que he querido ser respetuosa del que considero es un trabajo descomunal, a saber, acompañar a otros a conectar con su sentido de vida, a trabajar en él e ir construyendo el ejercicio progresivo de la autonomía, a ser lo suficientemente provocador para motivarles a plantearse preguntas sobre sí mismos, sobre sus intereses, aptitudes, inclinaciones y elecciones. Y lo esencial, a ser capaces de brindar el espacio suficiente para que aprendan a asumir las consecuencias de sus decisiones y respetarles. En el capítulo 1 se expone el contexto que enmarca la investigación. Se centra en desarrollar propuestas de formación en torno a la autonomía, la capacitación y la vinculación laboral, acordes a la realidad psicosocial de los jóvenes, y se intenta dar una respuesta al por qué formar para la autonomía. La metodología de investigación fue de corte cualitativo. El dispositivo de intervención construido tuvo como estrategia el empleo de la técnica que comparte características de la entrevista abierta y cerrada. En el segundo capítulo se expone el marco teórico. Se sustenta por qué la etapa de la adolescencia es la adecuada para iniciar el proceso de formación para la autonomía, y se esboza la postura de 5 teóricos que sientan las bases para la formación de la autonomía: Piaget, Auswell, Vygotsky, Brunner y Paulo Freire. Los 4 primeros dirigen su atención a los jóvenes y Paulo Freire a los educadores y a los jóvenes. Incorporar sus hallazgos daría como resultado contar con modelos de atención donde todos aprenden y enseñan. En el tercer capítulo se presentan los resultados de las entrevistas. Se hace énfasis en la historia de origen como elemento compartido por los entrevistados, así como la inclusión que realizan las instituciones al integrar a población en situación de calle con jóvenes en riesgo. Se realiza un comparativo entre algunos de los siguientes datos generales: sexo, lugar de origen, edad, contacto familiar y escolaridad. También se exponen los resultados en torno al estilo de vida desde la visión integral del sujeto, que implica lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. En el cuarto capítulo se presentan las propuestas para enriquecer el entorno sociofísico y simbólico que es la institución y el diseño de programas de formación para la vida autónoma.
En el quinto apartado se presentan las conclusiones. Se destaca la necesidad de llevar a cabo un diagnóstico del estado que guardan las instituciones con el objetivo de diseñar una política pública en torno a protocolos de atención, registro y seguimiento, ya que los jóvenes suelen pasar un tiempo considerablemente en ellas antes de alcanzar la autonomía, de tal manera que deben existir condiciones garantizadas de seguridad, apego a derechos humanos y un egreso acompañado, donde el Estado se comprometa a garantizar que lo logren. Asimismo, se comparten algunos contenidos para construir una base de datos que permita dar seguimiento a los jóvenes que se preparan para la autonomía. Por el dicho de los jóvenes, es claro que los educadores tienen sensibilidad. Sin embargo, se revela necesario fortalecer la técnica e intencionalidad para generar procesos de concientización respecto a lo que les depara el futuro. Sin lugar a dudas, los jóvenes entrevistados tienen herramientas que les serán de utilidad al salir de las instituciones, mismas que les permitirán trayectorias distintas a lo que han vivido. Reconocen cambios en sí mismos y en su forma de percibir el mundo. Sin embargo, todavía es necesario fortalecer lo que se llevarán puesto para enfrentar la exigente vida social en entornos altamente competitivos, individualistas y desiguales. Por ejemplo, los jóvenes no hablan de ciudadanía, de participación o de derechos humanos. Esbozan de manera difusa una transformación social que toca apenas a los suyos. Ahí lo no dicho. Continúan centrados en el discurso de lo que les pasó y con escasa socialización en espacios de la vida de la ciudad disponibles para los jóvenes. Es imposible dar recetas para formar a otro ser humano, pero es fácil encontrar entre los estudiosos de la educación aquellas experiencias que faciliten el aprender y significar los encuentros para que de manera intencionada se despierte la curiosidad, el interés y la necesidad de accionar por decisión propia. La autonomía para pensar, elegir, hacer o rechazar se puede formar con base en lo que la sociedad humana ha construido como derechos, pero sucede que estos son todavía un horizonte que se aleja al tratar de acercarse a ellos, como narra Fernando Birri, cineasta, al hablar de la utopía en una charla universitaria en Cartagena de Indias, Colombia, acompañado del escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien reconoce que le han atribuido falsamente la respuesta a la pregunta planteada por un joven: ¿para qué sirve la utopía? Birri respondió que esa pregunta se la hacía todos los días, porque, y cito textual, fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte, y si camino 10 pasos, se va a alejar 10 pasos, y si camino 20 pasos, la utopía se va a alejar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. En algunos entornos así pasa con los derechos. Parece que no alcanzan para todos, aunque el discurso diga que sí. Pero no dejemos de avanzar. Los niños en situación de calle se encuentran entre los más pobres que ni los conteos de pobreza contabilizan como pobreza extrema. Entre sus carencias, además de lo material, está la pérdida de la esperanza en el porvenir. Los derechos parecen un discurso cuando un día come, pero no sabe si al siguiente día podrá hacerlo. No tienen casa, pero al menos quisieran tener garantizado que pasarán la noche en el mismo rincón del barrio que eligieron dentro de ese diminuto universo de las elecciones en la calle. Desde ahí nos interpelan. Escuchemos. Por lo anterior, las instituciones que les atienden y construyen junto con ellos y ellas un proyecto de vida deben recibir todo el apoyo formativo en infraestructura, seguridad y metodología, por ser lugares donde se reconstruye y fortalece la reconexión con lo humano
y la restitución de derechos. Pienso que este es un camino que corre paralelo a la utopía y sirve para no perder la esperanza en lo humano, lo que me hace regresar a mi primera publicación, donde señalo que la formación de educadores es un imperativo ético, y dado que la autonomía abona al ser, sería pertinente diseñar la formación de los jóvenes y sus educadores con la luz que arrojan sobre el camino los principios éticos enmarcados magistralmente por el reconocido filósofo Dr. Enrique Dussel, quien piensa desde América Latina y parte del principio de la afirmación rotunda de la vida, y nos dice: la vida no tiene valor, es el fundamento del valor de todas las cosas. Gracias.